La reforma agraria en el Perú, una medida con más perjuicios que beneficios. La reforma agraria en el Perú, promulgada el 24 de junio de 1969 por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, representó uno de los procesos más radicales y polémicos de la transformación social y económica en la historia del país. Su objetivo principal fue eliminar los grandes latifundios y redistribuir las tierras a favor de los campesinos, buscando con ello acabar con siglos de desigualdad y dependencia rural. Sin embargo, aunque el discurso oficial lo representaba como una medida de justicia social y progreso, la realidad posterior demostró que sus resultados fueron muy distintos a los esperados. Ante ello, surge una interrogante que aún genera debate. ¿Realmente fue beneficiosa la reforma agraria para el Perú desde el punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es no, pues esta medida, lejos de impulsar el desarrollo del país, debilitó la democracia, redujo la productividad agrícola y no logró mejorar las condiciones de vida del campesinado. En lugar de resolver los problemas estructurales del campo, la reforma agraria generó nuevas desigualdades y una profunda crisis en el sector rural peruano. Desde mi punto de vista político, la reforma agraria no fue realmente beneficiosa para el país. Aunque su intención era justa, buscar igualdad y darle poder a los campesinos, en la práctica terminó generando más conflictos que soluciones. El gobierno concentró demasiado poder y aplicó la reforma de forma autoritaria, sin escuchar ni planificar bien cómo se iban a manejar los campos. Esto provocó enfrentamientos entre el Estado, los propietarios y los propios campesinos, lo que debilitó la estabilidad política del país. Como dijo el historiador Nelson Manrique, la reforma agraria cambió la estructura del poder, pero no logró construir una nueva estabilidad política. Y es cierto, después de la reforma no hubo una dirección clara ni una política que garantizara continuidad. Muchas cooperativas creadas por el Estado fracasaron y el campo quedó desorganizado. En lugar de fortalecer la democracia, se impuso una decisión desde arriba que terminó dividiendo más al país. Por eso, pienso que políticamente la reforma agraria no alcanzó los objetivos que prometía y, al final, dejó un escenario de inestabilidad y descontento. En el aspecto económico de la reforma agraria, tuvo un impacto más negativo que positivo, puesto que el Estado se expropió aproximadamente de 9 millones de hectáreas para 370.000 familias, la cual fue posible gracias a la adquisición de los latifundios, es decir, a enormes haciendas o fincas que había en aquel entonces, para poder ser adjudicadas, es decir, dadas a los campesinos eh, para que ellos puedan trabajar en ellas. Sin embargo, esta adjudicación fue dada de manera colaborativa, es decir, para un grupo, que eran las cooperativas o las asociaciones, las sociedades agrícolas de interés social. En ese sentido, hubo una serie de disconformidad por parte de los campesinos, puesto que ellos buscaban el individualismo, ¿no? Ser dueños de sus propias tierras solos, no de manera grupal, porque no les convenía para ellos. Además que no sabían cómo administrar por la falta de conocimiento, por la falta de educación que ellos tenían. En consecuencia, esto hizo también que la calidad de vida, si bien es cierto, al inicio parecía que iba mejorando, al término de esta reforma agraria, los campesinos que pasaron de trabajar aproximadamente 27 horas para poder tener la canasta básica a trabajar 89 horas para poder tener la canasta básica. En ese sentido, también esta falta de tecnología que hubo para ellos, para que puedan trabajar dentro de sus tierras, hizo que la productividad, que los cultivos no sobresalgan y por ende el Perú tenga un nivel muy bajo de productividad con respecto a los principales cultivos. Entonces, hubo una pobreza en la zona rural, el campo dejó de crecer, disminuyó la rentabilidad agrícola y la producción de alimentos fue disminuyendo. Desde el punto de vista social, la reforma agraria tampoco cumplió con sus promesas, aunque al inicio generó esperanzas entre los campesinos, el entusiasmo se desvaneció rápidamente, los beneficiarios no recibieron educación agrícola ni capacitación para administrar las tierras y las cooperativas impuestas no funcionaron de manera democrática. El campesino pasó de depender por sus tierras a depender del Estado. Además, la reforma no resolvió los problemas estructurales del campo, como la falta del acceso del agua, de la tecnología, el crédito y los mercados. La pobreza rural persistió e incluso aumentó en muchas regiones. Miles de campesinos desilusionados tuvieron que emigrar a otras ciudades, provocando una ola de migraciones masivas
hacia Lima y otras urbanizaciones. Este fenómeno dio como origen a los conos urbanos y el asentamiento urbano, donde las condiciones de vida eran precarias. En lugar de mejorar la situación del campo, la reforma agraria contribuyó al crecimiento del desorden de las ciudades y al incremento de desempleo urbano. Finalmente, socialmente, la medida también generó conflictos, hubo enfrentamientos entre las comunidades por los límites de tierra, resentimientos entre algunos trabajadores y nuevos beneficiarios, y desconectó por la falta de resultados. El tejido social rural se fragmentó y las promesas de equitativa de reforma en En conclusión, la reforma agraria en el Perú no logró alcanzar sus objetivos fundamentales en el ámbito político. Terminó debilitando la democracia rural al centralizar decisiones en el Estado y excluir la participación directa de los beneficiarios. Económicamente, la redistribución de tierras no se tradujo en un aumento de la productividad agrícola, ya que las nuevas organizaciones campesinas carecieron de apoyo técnico, financiamiento y de recursos adecuados. Desde una perspectiva social, si bien se intentó eliminar la estructura hacendaria y mejorar la situación del campesinado, muchos de ellos quedaron desprotegidos, sin medios para trabajar eficientemente.